Hola, mi nombre es Carla Paredes Gómez y soy especialista de salud comunitaria en el Departamento de Salud del Condado de Fairfax. COVID-19 ha golpeado duramente al Condado de Fairfax y a comunidades en todo el mundo. Aunque se han levantado muchas restricciones, es importante seguir practicando medidas de distanciamiento social, así como otras precauciones para mantenerse saludable. Pero, ¿qué puedo hacer si ha dado positivo en la prueba y no puede practicar el distanciamiento social dentro de su hogar? Es natural preocuparse por la seguridad de los miembros de su familia. El autoaislamiento es necesario para su protección, así como para la de ellos. Practicar el distanciamiento social en su hogar puede ser un desafío. Nuestros trabajadores comunitarios de salud lo ayudarán a determinar el mejor lugar para aislarse o ponerse en cuarentena. El Condado de Fairfax actualmente ofrece refugio de emergencia para personas que necesiten un lugar donde quedarse para prevenir la propagación del COVID-19. Esto incluye a aquellos que han dado positivo en la prueba o han estado expuestos a alguien que ha dado positivo en la prueba de COVID-19. También incluye a personas experimentando síntomas de COVID-19 o están en alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave. El Departamento de Salud del Condado de Fairfax ha identificado una lista de criterios que deben cumplirse para calificar para la asistencia de refugio temporal. Llame al 703-267-3511 para ver si califica. El Condado de Fairfax brinda estos servicios a todas las personas y no le preguntarán su estado migratorio. Si califica, un coordinador de admisión le ayudará a identificar el sitio del hotel que mejor se adapte a sus necesidades. También puede ayudarle con servicios de transporte si ha dado positivo o está esperando los resultados de la prueba. Una vez que complete el proceso de admisión, se le proporcionará la dirección del hotel y el número de habitación. Al momento de su llegada, el personal lo recibirá. En su habitación habrá un kit de bienvenida con bocadillos, agua, toallitas y artículos de limpieza. El hotel le proporcionará 3 comidas al día, bocadillos y agua, pero también usted puede traer su propia comida. De igual forma, los miembros de su familia pueden dejarle comida en el vestíbulo. El hotel también ofrece servicios de lavandería, internet, teléfono y seguridad 24 horas los 7 días de la semana. La planificación para la dada de alta comenzará en el momento de la admisión. Durante su estadía, puede llamar a Planificación de Servicios Coordinados al 703-222-0880 para obtener servicios adicionales que incluyen asistencia para el alquiler, recursos para alimentos, necesidades de salud mental, cuidado de niños y servicios de transporte.